Saludos. Tengo la satisfacción de dirigirme a todos ustedes en este Congreso Panamericano de Sexualidad y Tabú, Mujer, Salud Sexual, Maternidad y Vejez. Quien les habla es Carla Mora Alvarado, psicóloga clínica educativa con una especialidad en neuropsicología y educación, representando a la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. Me desempeño como docente en la carrera de psicología modalidad virtual. Vamos a iniciar con la ponencia titulada Actividad sexual de las mujeres en etapa de gestación. Como introducción, debo manifestar que la sexualidad es una parte importante de la salud y la calidad de la vida de las mujeres. El embarazo afecta profundamente la sexualidad de la mujer en un periodo muy especial como es la gestación, donde la mujer experimenta muchos cambios hormonales, físicos y psicológicos, todos ellos influidos por factores sociales y culturales. Estos cambios durante el embarazo pueden afectar la sexualidad de la mujer, así como la relación sexual de la pareja, con repercusiones en el deseo y respuesta y también en lo que es la parte del comportamiento sexual. Es necesario recordar que la Organización Mundial de la Salud en el 2006 define la sexualidad como un aspecto central del ser humano y este abarca el sexo, la identidad, el rol de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, permitiéndose expresarlo y experimentarlo en pensamientos, en fantasías, en deseos, en creencias y sobre todo en las relaciones. Durante el embarazo pueden verse afectados algunos o varios de los componentes de la sexualidad antes mencionados. ¿Cómo se da esto? Algunos cambios pueden atribuirse a factores como la adaptación conyugal, a la baja imagen que suscita en la mujer en este periodo de tantos cambios que se van a dar, cambios a nivel corporal, su cuerpo cambia para adaptarse a este proceso de gestación. Tienen temores a abortos espontáneos, hay cambios en el estado de ánimo, comprenden los cambios que se producen durante el embarazo y es primordial esta comprensión, ya que las disfunciones sexuales pudiesen llegarse a presentar, porque hay factores predisponentes en la gestación que se pueden hacer muy evidentes. Existen diversos factores que pueden afectar a esta fase de la sexualidad en la gestación, relacionados como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión, que pueden afectar directamente el deseo sexual y son origen de los trastornos de sexualidad, como el deseo sexual hipoactivo o el deseo sexual inhibido. Sin un impulso que nos lleve al sexo, no es posible alcanzarlo o se alcanza de manera insatisfactoria y con poca calidad, lo que va a repercutir también en las relaciones de pareja. Es por ello que es muy importante prestar mucha atención a la sexualidad en esta etapa. Sin embargo, por muchos años esta ha sido olvidada. Destaco además que dentro de este estudio se ha realizado una revisión de literatura muy profunda. Desde una revisión muy clásica de Master y Johnson, en el año de 1966, consiguieron una información muy precisa sobre los cambios fisiológicos y psicológicos de la respuesta sexual humana, donde se determinó la respuesta sexual en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. En la fase de excitación inicia con los cambios fisiológicos que señalan la respuesta del organismo ante estimulación sexual, sea física o sea psicológica. En la mujer hay una vasocongestión que genera una lubricación y además de esto la dilatación de la vagina, sumándose un rubor sexual que lo podemos visualizar en el esternón y en el abdomen. Además de cambios fisiológicos comunes con las contracciones musculares involuntarias.
La segunda etapa, la meseta, también conocida como mantenimiento. Los cambios fisiológicos en mujeres se aprecian desde el punto de vista que hay contracciones de las paredes vaginales y estrechamiento de la entrada de la vagina y un evidente aumento de la frecuencia respiratoria. Esta fase podríamos definirla como el proceso durante el cual la excitación aumenta, pero se mantiene estable durante un tiempo limitado. Es así pues que algunos autores no describen esta fase, es muy difícil describirla y diferenciarla de los pasos entre la excitación y el orgasmo. ¿Por qué? Porque durante esta fase de meseta la estimulación desaparece y es imposible llegar al orgasmo. En muchas ocasiones se produce un dolor y una congestión en la zona genital. Pero por otro lado, este es el momento ideal para que las parejas puedan aumentar el tiempo de meseta antes de llegar al orgasmo mediante ciertas estimulaciones de las zonas erógenas, los que se conoce como juegos sexuales. Además, esta fase suele ser mucho más importante en las mujeres. Posterior a la fase de la meseta, tenemos a la fase orgásmica. Y acá existe una descarga de tensión neuromuscular de forma involuntaria y repentina cuando la estimulación alcanza su máxima intensidad. La acumulación y la contención de esa tensión sexual y muscular, tanto como sea posible, permite intensificar la satisfacción del orgasmo, pero también puede llegar a ser incluso más satisfactoria, ya sea en la mujer, en el momento de gestación o después. El orgasmo es la explosión final en la que se libera toda esa tensión acumulada en la fase de meseta. Todo lo que los juegos previos realizaron, se va a ver culminada en este punto. Y es aquí donde el cerebro libera una carga de endorfinas que intensifican esta sensación de placer. Es el momento en el que el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea alcanza su máxima aceleración y se producen intensas contracciones musculares, especialmente en la zona de la pelvis. En las mujeres, la vagina, el útero, el ano y los músculos pélvicos. En el hombre pues también existen varios cambios que se van a dar. Al final y en la última parte, tras el orgasmo, tenemos la fase de la resolución. Es el momento donde el cuerpo nuevamente vuelve a sus niveles normales, tanto de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, experimentando una sensación de general bienestar. Muchas mujeres pueden volver de nuevo a la fase orgásmica con mínimos estímulos y pueden experimentar orgasmos repetidos durante más de una hora. Los hombres tienen un periodo refractario diferente al de las mujeres. Helen Singer Kaplan, en el año de 1974, amplió los conceptos de respuesta sexual humana descritos por Master y Johnson. Sin embargo, esta autora añade un elemento central. Este elemento central es el deseo sexual, que no se consideraron en ninguno de los estudios anteriores. Según Kaplan, se inicia el deseo ante un estímulo adecuado en forma previa al contacto genital. La fase del deseo podemos definirla como ese impulso que mueve a la persona a buscar una experiencia sexual, a mostrarse receptiva a tenerla. Esta etapa inicial de la respuesta sexual humana que plantea Kaplan comprende sobre todo en los pensamientos, emociones y sensaciones que generalmente aumentan el nivel de libido. En esta fase, los aspectos psicológicos y la percepción sensorial son fundamentales para que la persona
pueda sentirse sexualmente motivada. Existen diversos factores que pueden afectar esta etapa sexual, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, que pueden incidir directamente en este deseo, generando así pues varios alteraciones sexuales o trastornos sexuales. Siempre se menciona que si no hay un impulso que nos lleve al sexo, no es posible alcanzarlo o se alcanza de una manera insatisfactoria y con poca calidad, que va a repercutir pues en lo que ya habíamos mencionado, las dificultades en parejas. Es importante los cambios cognitivos y los cambios físicos que se van a dar en la mujer y sobre todo en el organismo, porque es un estado de un proceso psicológico y biológico, la combinación de ambas. La autora enfatiza también la influencia de lo mental en la experiencia sexual, es decir, que el cerebro es el principal órgano sexual y la excitación es mitad fricción, mitad fantasía. Es por ello que en la mujer es tan importante la estimulación previa a las relaciones sexuales y más aún en el periodo de gestación. Si bien es cierto, la mujer tiene mayor lubricación en este periodo, se debe de considerar factores como el trimestre, la edad y la estimulación sensorial que ésta haya recibido. Tenemos a Sassin y sus colaboradores en el año 2020. ¿Qué es lo que ellos mencionan? Mencionan que el embarazo es una etapa que va a estar llena de muchos cambios y que estos cambios pueden verse disminuidos, la frecuencia del coito y el orgasmo muestra una reducción progresiva a lo largo de esta etapa de gestación, a lo largo de estos 9 meses que vive la mujer. Escuderos y sus colaboradores mencionan además que existen cierta variabilidad en cuanto a el coito, como la masturbación, los besos, caricias, estimulación mamaria, sexo oral, sexo anal, que han descrito que pueden utilizarse o realizarse en lugar de las relaciones sexuales. Durante el embarazo y el posparto, la intimidad se ve reducida, sin embargo, pueden utilizar estas opciones para tener una vida íntima satisfactoria. La mujer toma la iniciativa respecto a la actividad sexual con menos frecuencia en contraste a los tiempos anteriores al embarazo. Erbil, en el año 2018, declara que la disminución de la actividad sexual afecta a la mayoría de las mujeres embarazadas, independientemente de la edad, teniendo en cuenta que la edad en aquellas mujeres menores de 20 años es mayor a aquellas mujeres que tienen mayor índice o rango de edad. Estos cambios también parecen ser observables en mujeres con las diferentes edades, destacando una notable reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales. Fernández y sus colaboradores en el año 2018 plantean que hay que hacerse un estudio por trimestre. Se observa un ligero interés sexual durante la primera fase del embarazo, seguido de un patrón de comportamiento variable en el último periodo del embarazo, que puede incluso acercarse a niveles definidos como disfunción sexual. El primer trimestre conlleva a cambios que favorecen las relaciones sexuales, sobre todo en la pareja, y esto es porque ya no tienen que preocuparse por la anticoncepción y la protección contra los embarazos no deseados. Esto le genera en la pareja un estado de relajación. En muchas sociedades siguen existiendo temores y creencias sobre los supuestos efectos negativos de las relaciones sexuales en el embarazo y el feto, creando la idea de que se puede provocar un aborto o una infección, o también la inducción al parto. Estos factores pueden disminuir la frecuencia coital y el deseo sexual en las gestantes.
Las relaciones sexuales durante el primer trimestre no causarán ningún problema. No causarán un aborto espontáneo y el bebé en desarrollo, o sea, el feto, no será dañado durante las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el feto flota en el líquido amniótico que actúa como un cojín. Su interés en el sexo puede cambiar a lo largo del embarazo. Por ejemplo, es posible que tenga náuseas y esté fatigada durante el primer trimestre. Tener el útero dilatado en el último trimestre puede causarle incluso molestias a la gestante. Todas estas cosas pueden afectar el deseo sexual en ella. El sexo durante el segundo y tercer trimestre no suele causar problemas. Cuando el embarazo está avanzado, es posible que las relaciones sexuales sean más cómodas cuando la gestante se recuesta de lado. Además, el orgasmo cerca de las fechas de parto puede provocar contracciones uterinas. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, siguiendo un método descriptivo, no experimental, de corte transversal y correlacional. El mismo fue realizado en el Hospital General de Machala, en el área de obstetricia, con mujeres en diversos trimestres de gestación. La edad de la población oscila entre 18 a 40 años. Es una población de sexo femenino perteneciente a un nivel socioeconómico medio. Se tomaron en consideración varios factores. El criterio de inclusión, que las mujeres tenían que tener un embarazo de bajo riesgo normal, mantener pareja, predisposición de formar parte del estudio y actividad sexual en los últimos 3 meses y una salud normal. Como criterio de exclusión, se consideró tener un embarazo de alto riesgo, no tener pareja, no desear participar en el estudio. Se obtuvo una muestra de 80 gestantes, que representa la población. El método de utilidad para la extracción de la muestra fue el probabilístico aleatorio simple, mismo que permite, mediante una fórmula establecida en investigación de carácter finito, extraer la muestra con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%. Las respuestas obtenidas nos permiten realizar un análisis estadístico de estos datos obtenidos, solo de las mujeres que estaban cualificadas para participar en el estudio, tal y como se especifica en los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. Rosen y Coles elaboraron un instrumento simple y confiable para evaluar la función sexual femenina. Este instrumento se lo denominó índice de función sexual femenina porque tiene un amplio rango de edad y demostró su confiabilidad y propiedades psicométricas en la evaluación de la función sexual femenina. Consta de 19 preguntas que evalúan 6 dominios de la función sexual, como por ejemplo deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. La escala de la puntuación total oscila entre 2 a 36 y la puntuación total de la prueba es el estado general de la función sexual. Para poder analizar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. El tipo de estadística implementado fue descriptiva para los dominios de las funciones sexuales. Las consideraciones éticas que se tuvieron en este estudio fue que las gestantes fueran informadas de todo el procedimiento para la investigación. Las participantes que se incluyeron en el estudio con un consentimiento verbal. El presente trabajo muestra el arte sobre los cambios más importantes que impactan en los hábitos, funciones sexuales de la mujer. Vamos a ver
lo que nos representa en la tabla 1. Se pueden observar que en los datos obtenidos en relación al análisis sociodemográfico del estudio y se evidencia la temporalidad del estado de gestación de las participantes, donde el 49.4% eran gestantes con su tercer trimestre y el 51.8% de las gestantes poseen un estado civil de casada y las edades fluctúan entre 18 a 25 años, 48.2%. Recuerden que las edades que se consideraron fueron de los 18 a los 40 años. En la tabla 2, para evaluar los criterios sexuales, se procedió a realizar un análisis de frecuencia considerando los criterios de deseo, excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción. En la misma tabla podemos observar que durante el embarazo existen un elevado índice de excitación con un 28.7%, aunque el deseo sexual disminuya y se evidencie un 8.8%. En la siguiente tabla estimamos ciertas características sobre la actividad sexual y se ejecutó mediante un análisis de tablas cruzadas con cada uno de los criterios sexuales observados. Es así que en la tabla 3 podemos ver reflejado que en el primer trimestre de la gestación se mantiene un deseo sexual medio con un 11.3%, con tendencia baja a un 31.3%, que lo diferencia de lo observado en el tercer trimestre, donde el deseo sexual aumenta en un 30%. En la siguiente tabla se observa cómo la excitación varía según el tiempo de gestación en el que se encuentran, y es así que en el primer trimestre existe un nivel de excitación medio de un 20% y en el tercer trimestre esta excitación aumenta y tiene un 28.7%. Observamos en la tabla número 5 el criterio de lubricación, donde se evidencia que en el primer trimestre del embarazo la lubricación es regular, dándonos un porcentaje de 16.3%. Y en el tercer trimestre del embarazo se evidencia que la lubricación regular aumenta en un 22.5%. Del mismo modo podemos ver que en la siguiente tabla cruzada tenemos al orgasmo y se evidencia que en el primer trimestre del embarazo las mujeres alcanzan un porcentaje de 16.3% y en cuanto al tercer trimestre se observa un orgasmo de un 22.5%. En la siguiente tabla se observa que la satisfacción sexual que se trata es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque hay un índice dentro del primer trimestre de un nivel bajo con un 13.8% y que en el tercer trimestre de la gestación se puede observar que la satisfacción mejora a un nivel medio, aumenta en un 27.5%. Con los resultados obtenidos se puede concluir que los momentos cruciales del embarazo y la función de la sexualidad en el primer y tercer trimestre es donde existe un aumento de esa respuesta sexual, que se manifiesta sobre todo en el primer trimestre del embarazo. El segundo trimestre los valores son bajos en cuanto a la función de la sexualidad, caracterizada por los cambios que se van a dar, la disminución del deseo sexual, el cual tiende a recuperarse nuevamente en el tercer trimestre. Este periodo del segundo trimestre alcanza en un 2% en comparación a los otros trimestres. Este periodo del segundo trimestre es considerado como un estado de quietud en cuanto a la sexualidad. Se recomienda pues siempre a la gestante asistir al médico especialista encargado del control prenatal para mantener lo que es la parte de la promoción en el tema de la sexualidad durante el embarazo para prevenir, diagnosticar y tratar con ayuda de expertos médicos y sexólogos los diferentes trastornos que puedan afectar la sexualidad durante el embarazo, ayudándonos de esta manera a las gestantes en su calidad de vida. Voy a compartir parte de la bibliografía revisada en este estudio para que puedan profundizar
en los temas. Deseo que el Congreso sea provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos. Muchas gracias a todos por su atención.